Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo calcular el tiempo estándar. El tiempo estándar, ya hemos platicado que necesitamos seguir una serie de actividades para que nosotros podamos comenzar a trabajar. Entonces, nuestro ejemplo va a ser, lo primero que necesitamos hacer es seleccionar la operación. En este caso es la determinación de acidez en muestras de agua conforme lo establecido en la norma 036 de SECOFI del año 2001. La ventaja que nosotros tenemos del emplear esto es que ya tenemos ahí bien determinados cuáles son los pasos, ya no tenemos que andarle adivinando, ya no tenemos que andarle checando qué pasó primero, qué pasó después, este, ya sabemos cuáles son los materiales necesarios porque la misma norma ya no los establece. Si nosotros no tenemos un procedimiento, si nosotros no tenemos una norma establecida, esto complica la situación. En el ejemplo que nosotros vamos a tomar es una norma ya establecida. Lo siguiente, vamos a tener a determinar qué tipo de trabajador vamos a seleccionar. Entonces, en este caso, pues, recuerden ustedes que necesitamos un trabajador calificado. Un trabajador calificado implica experiencia y formación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a definir que sea un trabajador de al menos 10 años de experiencia y que tenga una carrera de TCU en química área tecnología ambiental. Lo siguiente que vamos a hacer ya como tal para entrar a nuestra determinación, vamos a dividir nuestra actividad en elementos, que aquí yo agregué dos más. Si nosotros revisamos la norma, pues en la norma nosotros vamos a encontrar de que como tal nosotros no tenemos en la norma cómo es el proceso de lavado. Entonces aquí yo agregué dos elementos, que es un primer lavado y tenemos un segundo lavado. Aquí es donde pudiéramos tener ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque como la norma no especifica el proceso de lavado, nosotros tendríamos que decir cómo vamos a hacer el lavado. Si vamos a utilizar escobillones, si vamos a utilizar este, fibras, si vamos a utilizar jabón, de qué tipo de jabón, cuántas veces lo tenemos que tallar, cuántas veces tenemos que enjuagar, etcétera, etcétera, para que tengamos esta situación de que sea estándar. Lo siguiente que vamos a hacer, el primer paso, ya como de manera formal en el método, es preparar las soluciones, montar el dispositivo, preparar la muestra, titular la muestra y realizar los cálculos. Una vez que realizamos los cálculos, vamos a volver a lavar el material. Ya en el caso del lavado, en el caso de los cálculos, la misma norma ya también trae cómo es el proceso de hacer los cálculos, trae la fórmula, entonces eso nos va a ahorrar bastante tiempo. Lo único que tenemos que ajustar aquí es cómo va a ser el proceso de lavado de los materiales. Aquí a lo mejor incluso nosotros pudiéramos eliminar estos, puedes eliminar el proceso de lavado, pero pues a lo mejor para nuestro proceso sí es importante el lavado porque pues el mismo trabajador que realiza la actividad es el mismo trabajador que realiza todo el proceso. Entonces, precisamente por eso lo agregamos. Si nosotros no le ponemos dentro de nuestro procedimiento que estamos realizando un lavado, pues no es necesario que nosotros identifiquemos el proceso de lavado. En este caso, para eh, hacer nuestra actividad, vamos a considerarlo dentro de. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener y registrar la información. Entonces tenemos que colocar la fecha en que vamos a realizar el estudio. Vamos a indicar el número de estudio, el nombre del trabajador, el número de repeticiones que lo hace porque veíamos la fórmula en el video pasado y pues necesitamos poco más de 6 repeticiones para que nuestro estudio sea válido. También es importante mencionar porque necesitamos hacer un estudio estadístico para determinar cuál va a ser la validez. En nuestro ejemplo vamos a tomar nosotros 10 mediciones, o vamos a tomar como los valores correspondientes a 10 mediciones, y de esta manera vamos a poder hacer un estudio adecuado. Podemos hacer más de 10, más o menos de 10, tendremos que hacer ese estudio estadístico. Entonces, vamos ahora a la medición del tiempo. Entonces, nuestra primera actividad es, ya medimos el tiempo y la primera actividad a la que le vamos a medir el tiempo es el lavado del material. Les recuerdo, aquí tenemos que definir cómo lo vamos a lavar, si vamos a hacer un enjuague, si no vamos a hacer enjuague, si, qué tipo de jabón, qué tipo de elemento para tallar vamos a utilizar. Es importante mencionar eso. La segunda actividad, vamos a preparar las soluciones. Para eso pues, necesitamos identificar aquello que nos solicita la práctica. Entonces, a lo mejor aquí vamos a necesitar embudos, vamos a necesitar pisetas,
Vamos a necesitar obviamente una balanza como esta que tenemos aquí, porque necesitamos preparar algo. Vamos a necesitar nuestro matraz de matraz volumétrico y eso es lo que necesitamos. A lo mejor necesitamos por ahí algunas espátulas, necesitamos agua y tiene que ser agua destilada. Entonces todos esos elementos los necesitamos identificar. Vamos a montar el dispositivo de titulación, que en ese dispositivo de titulación pues necesitamos lo que viene aquí, que es un matraz, necesitamos un tripié, un soporte universal, perdón, necesitamos nuestra bureta, necesitamos las pinzas, etcétera, etcétera. Entonces debemos de montar este dispositivo. Entonces todo esto recuerden que esto ya viene establecido en nuestra norma. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar las muestras. Entonces, para la preparación de muestras, la norma nos indica una serie de pasos, como que tenemos que agregar oxalato de potasio, tenemos que tomar cierta cantidad de muestra, tenemos que agregarle un indicador, como puede ser la fenolftaleína. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros respetemos lo que dice el procedimiento. Pues por eso necesitamos una persona de experiencia, porque no podemos llegar con el novato a que nos prepare todo esto si el trabajador es novato, si no tiene los conocimientos necesarios. Después vamos a titular la muestra. La titulación de la muestra no es un proceso donde nosotros vamos a agregar una sustancia química que tenemos aquí. Vamos a agregarle aquí a nuestra muestra gota a gota hasta que haya un cambio de color. También esto ya viene explicado en la norma y seguramente es una determinación que vamos a hacer o que ustedes van a hacer más adelante. Entonces, recuerden ustedes que esto debe de estar estandarizado. Entonces, es importante que nosotros sigamos nuestro proceso tal y cual marca la norma, que es un proceso estandarizado. Lo siguiente que vamos a utilizar o que vamos a hacer son los cálculos. Ya la misma fórmula, perdón, viene en la norma. Lo único que tenemos que hacer es darle seguimiento a eso. Y una vez que hacemos los cálculos, vamos a llegar a una segunda etapa, un segundo lavado, para ya regresar nuestro material a donde corresponde. Aquí viene un ejemplo donde nosotros ya tenemos nuestra tabla de registro. En esta tabla de registro, nosotros vamos a tener la siguiente información. Vamos a tener en esta tabla de registro información como qué, como la fecha, como el nombre del trabajador, como el número de estudio que es, el número de repeticiones que vamos a trabajar. Entonces aquí, pues a lo mejor la fecha del día de 14 de noviembre. El nombre del trabajador, pues a lo mejor es Juan Pérez. El número de estudio, pues a lo mejor es el primer estudio, segundo estudio que nosotros hacemos, y el número de repeticiones de nuestro estudio es 10 repeticiones. Y aquí tenemos el elemento, aquí viene marcado el elemento, y aquí vienen todos los elementos a los cuales le vamos a medir el tiempo estándar. Viene aquí una columna más que habíamos hablado de los elementos extraños, entonces ahí vamos a tener que hacer observaciones si es que hay algún elemento extraño. Aquí vienen ya las actividades y luego de este lado viene el número de repeticiones. Aquí ya tenemos nosotros una situación. Aquí ya esta parte de las repeticiones, yo ya tengo aquí llenados los datos, pero pues, estos se tienen que obtener después de que cronometramos todos nuestros tiempos. El tiempo, esta repetición, esto que tenemos aquí es el tiempo y es en segundos, como les decía en el video pasado. Entonces, todos estos tiempos que nosotros tenemos aquí son tiempos en segundos y lo obtenemos a partir de un proceso de muestreo, de revisión de, eh, de muestras utilizando el retroceso a cero, un cronometraje con retroceso a cero. Entonces ya tenemos esto y lo siguiente que tenemos que hacer es nuestros cálculos. Recordando que para hacer nuestros cálculos, nosotros tenemos una fórmula. Lo voy a escribir acá arriba, donde nos dice que el tiempo estándar va a ser igual a A más 4 veces M más B entre 6. Recordamos que A es tiempo optimista
B es tiempo pesimista o el peor tiempo. M es el tiempo promedio. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces aquí para la actividad A1, el tiempo estándar para la actividad 1 va a ser igual. Aquí ponemos nuestro paréntesis, voy a estar yendo y viniendo a la fórmula. Entonces aquí ya tengo una clave que dice el tiempo optimista es el que está en negro, encerrado en negro, 278. El tiempo pesimista es el que está encerrado en azul y es 400. Y acá abajo tenemos el promedio. Entonces lo que vamos a hacer es tiempo optimista, son 278. Tiempo optimista son 278 más el tiempo pesimista son 400 más 4 veces el tiempo promedio, que son 328.7. 328.7. Todo esto dividido entre 6. Aquí me falta un paréntesis. Si nosotros metemos esto a la calculadora, 278 más 400 más 4 por 328.7 entre 6, y esto me va a dar un resultado que es igual a 332.1. Recuerden ustedes que las unidades son segundos. Eso es para la actividad número 1. El tiempo estándar para la actividad número 2 va a ser igual. Vamos a ver el que tenemos como tiempo optimista. Tenemos 670 más el tiempo pesimista, que son 750, más 4 veces nuestro tiempo promedio, que son 651.1. 651.1. Todo esto dividido entre 6. Hacemos la operación, son 670 más 750 más 4, que multiplica a 651.1 entre 6. Y esto nos da 670.7 segundos. 170.7. Vamos con el tercer cálculo. El tiempo estándar para el tercer cálculo. Nuestro tiempo optimista son 100. Tiempo pesimista 175. Entonces colocamos 100 más 175 más 4 veces nuestro tiempo promedio, más 4 por el tiempo promedio, que son 128.5. Recuerden ustedes que el tiempo promedio sumamos todos los valores y los dividimos entre el número de valores que tenemos. 128.5, todo esto dividido entre 6. Entonces 100 más 175 más 4 por 128.5 entre 6. Y esto nos da 131.5 segundos. Luego el tiempo estándar para nuestra actividad número 4, que es 75, es el tiempo optimista, 100 es el tiempo optimista. Entonces aquí tenemos 100 más 75 más 4 veces el promedio, que son 78.5. Todo esto dividido entre 6. Y si sumamos nosotros, tenemos 100 más 75 más 4 por 78.5. Esto nos da, entre 6, nos da 81.5. 81.5
segundos. Vamos con la actividad número 5. Tiempo estándar para la actividad número 5, que es la titulación de la muestra, son 201, 165, 201. Entonces, 165 es nuestro tiempo optimista, 165 más 201, que es nuestro tiempo pesimista, más 4 veces el tiempo promedio, que son 169.8. 169.8, todo esto dividido entre 6. Tenemos 165 más 201 más 4 por 169.8 entre 6. Y nos da 174.2. El tiempo estándar para nuestra actividad 6 va a ser igual. Nuestra actividad 6 es los cálculos 75 y 110. Tiempo optimista son 75 más 110 más 4 veces nuestro tiempo promedio, que son 84.4. 84.4. Esto dividido entre 6. 75 más 100 más 4 por 84.4 entre 6. Y esto nos da 85.4 segundos. Aquí me faltó la unidad, aquí también ya tenemos la unidad. Y la última actividad, que es la actividad 7. Tiempo estándar va a ser igual al tiempo al mejor tiempo, que son 356 y 402. Es 356 más 402, que es el tiempo pesimista, más 4 veces el promedio. Son 349.3. Aquí tengo un error matemático, como me faltan unos paréntesis, los voy a colocar esos paréntesis para que no tengamos ese error, que es a partir de que me faltan paréntesis entre 6. Pues tenemos 356 más 402 más 4 por 349.3 entre 6. Y me da, voy de nuevo, 356 más 402 más 4 por 349.3 entre 6. Me da 359.2. 159.2 segundos. Ya tenemos los tiempos estándar para cada uno de ellos. Vamos a hacer una recapitulación muy rápido. ¿Por qué no tomamos el mejor tiempo en nuestro tiempo estándar? No tomamos el mejor tiempo porque es un tiempo optimista, es un tiempo cuando siempre nos hagan las cosas bien y muchas ocasiones nos enfrentamos a muchos detalles, a muchas reflexiones, muchos errores. Entonces, a lo mejor muchos retrasos, por eso no tomamos el tiempo optimista. ¿Por qué no tomamos el tiempo pesimista? Porque pues ahí hubo errores que ya se están considerando y por lo tanto no es un buen parámetro. ¿Por qué no consideramos el tiempo promedio? Porque el tiempo promedio puede tener valores muy alejados y valores menos alejados. Entonces mejor tomamos un tiempo o utilizamos esa fórmula que nos va a permitir determinar exactamente nuestro tiempo promedio. Entonces, ya que tenemos esto, ahora vamos a determinar el tiempo estándar. El tiempo estándar para nuestra primera actividad son 352.1. Entonces, aquí nuestro tiempo estándar son 352.1. Todo esto recuerden que es en segundo. Para la actividad 2 son 670.7. 670.7. Para la actividad 3, 131.5. 131.5. Para la actividad 4, 81.5.
Para la actividad 5, 174.2. Para la actividad 6, 85.4. Y para la actividad 7, 359.2. 359.2. Sumamos esos valores y vamos a obtener el tiempo promedio o el tiempo estándar, mejor dicho, para nuestra actividad. 352.1 más 670.7 más 151.5, si son 151.5, 131.5, 31.5 más 81.5 más 174.2 más 85.4 más 359.2. Y esto nos da 1854.6 segundos. Y esto entre 60 nos da 30.91 minutos. Entonces, para esta determinación se debería de tardar esta persona 30 minutos. Si se tarda más, si se tarda menos, eso ya nos va a permitir, si se tarda 30 minutos para cada determinación una jornada de 8 horas, en 8 horas nosotros le podemos decir que él puede realizar 16 determinaciones. Idealmente tendría que realizar 16 determinaciones, tal vez un poquito menos, porque tenemos este 30.91 aquí. Pudiéramos determinar que a lo mejor aquí estamos considerando que son en tiempo continuo. Aquí hay que considerar también como la hora que se va a comer o el tiempo que se va a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir determinar, pues vamos a poder hacer 16 determinaciones en un turno, tal vez un poquito más, y yo le voy a poner como jornada de trabajo que al menos me debe de entregar 14 determinaciones por cualquier situación. Si hace 15, si hace 16, estaría dentro del promedio. Si hace 17, pues a lo mejor aquí yo le voy a dar un bono. Si solamente hace 12, si solamente hace 10, pues tengo que hacer un estudio más a fondo para determinar por qué está haciendo tan pocos elementos, tan pocas determinaciones. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros determinemos las cargas de trabajo. Entonces, estos 30.91, pues a lo mejor, les repito, implicaría que si todo sale bien, podría hacer 16 determinaciones. Y también aquí es importante, a lo mejor si hace 18, si hace 19 determinaciones, también no quiere decir que lo está haciendo muy bien, a lo mejor está saltando pasos, a lo mejor está haciendo cosas de más, entonces es importante que también nosotros analicemos tanto los valores hacia arriba como los valores hacia abajo. Entonces, en media hora, entre comillas, porque estos son valores que yo les estoy ajustando, pero seguramente a lo mejor en preparación de soluciones va a tardar un poquito más. Entonces, también es muy importante que nosotros consideremos todo este tipo de situaciones. Entonces, ya recapitulando, pues el análisis de tiempo estándar nos va a permitir que nosotros determinemos el tiempo establecido para una serie de actividades y de esta manera poder calificar la mejor manera de realizar un trabajo y determinar cargas de trabajo en un proceso. Entonces, con esto cerramos el tema y el ejemplo de tiempo